Amada juventud de la Iglesia de Dios, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es para mí un gusto el poder participar con ustedes, compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, pues daremos seguimiento a la temática. El tema que se me ha asignado es Buscando a Dios en la amistad, segunda parte. Y el objetivo que se ha trazado, fortalecer la unión con Dios, estableciendo un vínculo de paz con los hermanos, sobre el cual construir el amor con fundamento para pasar de hermanos a amigos. La cita base que tenemos el día de hoy para estudio se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 1 al 3, en lo que se nos refiere de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. En esta lectura base encontramos el ruego del apóstol Pablo a la familia de Dios, de andar dignamente en la vocación en la que fuimos llamados. ¿Qué vocación? La vocación de ser hijos de Dios. Compartiré a usted algunos conceptos. Amistad. Está definido como el vínculo que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. También amistad está definido como el afecto personal y puro, desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Esta definición nos ayudará precisamente en lo que será nuestro tema. Y la segunda definición es vínculo. ¿Qué debemos entender por vínculo? Unión o atadura de una persona con otra. Bien. El día de hoy hemos de desglosar nuestro objetivo en 3 aspectos, con el propósito de alcanzarlo, y son los siguientes. Inciso A: fortalecer la unión con Dios. Inciso B: establecer un vínculo de paz con los hermanos. E inciso C: construir el amor como fundamento para pasar de hermanos a amigos. Comenzaremos con el inciso A: fortalecer la unión con Dios. Partiremos del hecho de que quienes hoy hemos sido convocados es porque hemos aceptado el llamado de nuestro Dios y por lo tanto ya hemos comenzado a construir una relación con Dios, lo que significa que comprendemos perfectamente los requerimientos de Dios a nosotros. ¿Qué requerimientos? Uno de ellos es la santidad. Santidad en nuestra vida que no es negociable. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Es un requerimiento de nuestro Dios y se pone Él como referente, de tal manera que nosotros también tenemos este requerimiento. Esta característica de santidad se adquiere, sí, por el estudio de la propia palabra de Dios. Refiere el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y desde luego, no solo por conocer o leer, sino por la ejecución de las mismas palabras. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Así, de esta manera nosotros podemos fortalecer la unión con Dios, y debemos recordar que esto es un ejercicio constante
de todos nosotros como hijos de Dios. Sí, solamente así, hermano. Con un ejercicio constante es como usted y yo podemos fortalecer la unión con nuestro Dios. Pasaremos al segundo aspecto, que es establecer un vínculo de paz con los hermanos. En primera instancia, quiero referir que es Dios quien a ti, hermano joven, como también a mí, nos ha otorgado este precioso regalo. Y quiero traer a tu memoria las palabras escritas allá en la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, el versículo 16, que dice de la siguiente manera: Pero deseaban la mejor, esa saber la celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Esto es lo que se refiere en este pasaje. La parte que quiero rescatar y resaltar dice, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Es decir, es Dios el que concede al ser humano la oportunidad de que podamos nosotros tenerle como Dios. Él nos considera sus hijos. Sí. Y no solo Dios, sino aún también nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, también comparte este pensamiento. Acompáñeme a leer en este mismo libro, la carta a los Hebreos, el capítulo 2, el versículo 11, que dice de la siguiente manera: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos. Esta es la parte que quiero rescatar. Nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarles hermanos. ¿A quién? A cada uno de aquellos a quienes nuestro Dios, en primera instancia, nos da la oportunidad de ser considerados sus hijos. Y por lo tanto, Él, como hijo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así es que esto también, hermano, conforme al mismo pensamiento de nuestro Padre, también nuestro Señor Jesucristo nos otorga este beneficio. Reconocerte como tal es de suma importancia. Reconocerte como hijo de Dios y mirar como hermanos a quienes están trabajando para fortalecer los lazos de unión también con nuestro Dios. Es de suma importancia que tú te reconozcas como hijo de Dios y que también reconozcas a aquellos que están trabajando de esta manera para fortalecer los lazos de unión con Dios. Los reconozcas como hermanos. Pero esto no hará conscientes de que seres imperfectos aún como somos, pero comprometidos a adquirir la estatura espiritual señalada, hemos de hacer lo posible y más para conseguir no solo el crecimiento individual, sino el de nuestros hermanos que vienen detrás nuestro, siendo capaces de vivir en amor los consejos de nuestro Dios. Es de suma importancia hacernos conscientes. Yo, ustedes, aún somos seres imperfectos, pero tenemos que estar comprometidos para adquirir la estatura espiritual. Sí, hermano. Si este compromiso es real, entonces seremos capaces de vivir los consejos de nuestro Dios, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, como refiere en nuestra lectura base, Efesios capítulo 4, versículos 2 y versículo 3. Es necesario que también nosotros entendamos que debemos dejar de lado las conductas propias de la carne y no dar crédito a las enseñanzas de este mundo. Seguramente también lo has escuchado, hermano joven. Cada cabeza es un mundo. Seguramente también lo has escuchado, hermano joven. Mejor que no crezca la familia, porque si crece, también los problemas crecen. Este tipo de pensamientos no
no son parte de la familia de Dios. Y usted y yo, hermano joven, tenemos que aprender a quitarlos de nuestra vida. Sí, solo de esta manera es como nosotros podremos construir un vínculo de paz con nuestros hermanos. El tercer aspecto es construir el amor como fundamento para pasar de hermanos a amigos. Y he de referir que las enseñanzas de nuestro Dios han sido hermosas desde un principio. Estando presente nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, a Él le hicieron una pregunta: ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Pero Cristo proporciona más información de la que le solicitaron y lo hace por amor. Sí, responde el Señor Jesús: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículo 39. No solamente se trata de saber lo que el Señor Jesús refirió, es más importante comprender cómo funcionan estas palabras. Es de suma importancia comprender cómo funcionan. Primero, el amor a Dios no comienza amando a Dios. El amor a Dios comienza cuando cada uno de nosotros aprendemos a amarnos de manera genuina. No estamos hablando de egoísmo. Amarnos a nosotros mismos de manera genuina. ¿A qué me refiero con ello? Acompáñame a leer, hermano joven, ahí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 1. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ahora el versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Y concluimos con el versículo 11. El consejo te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Cómo puedo yo aprender a amarme a mí mismo? Dándole crédito a las palabras de nuestro Dios, dándole crédito a cada una de las enseñanzas que Dios me concede, de tal manera que no solamente las palabras que escucho, sino incluso yo mismo dándome oportunidad para escudriñar como si fuera un tesoro. Cuando nosotros eso hacemos, entonces el versículo 11 que se leía dice: el consejo te guardará y te preservará la inteligencia. Estas palabras de nuestro Dios, eso es lo que hacen. Cuando tú y yo aprendemos a amarnos a nosotros mismos, el consejo te guardará y te preservará la inteligencia. Sí, no se trata de hacerlo por la fuerza, no. Es más bien un acto de conciencia plena y genuina, motivada por el amor que comienza a procurar el bien hacia mi persona. De esta manera es como aprendemos, de esta manera es como demostramos amarnos a nosotros mismos. El segundo paso es amar a tu prójimo, y este solo se consigue cuando hayas aprendido a amarte a ti mismo. Si el primer paso no se ha conseguido, el segundo no lo podremos conseguir. Convivir, compartir, seguramente generará contrariedades que a primera vista nos harán reconsiderar si debemos seguir compartiendo y conviviendo o mejor continuar nuestro camino solos. Recuerda, hermano joven, las enseñanzas de Dios. En todo tiempo ama el amigo, refiere el predicador ahí en Proverbios 17:17. El versículo 31 del capítulo 18 refiere: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que un hermano. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Aquellos a quienes hemos tenido oportunidad de reconocer como hermanos, pueden crecer más que eso, hermano, más que un hermano. Así dice,
Amigo, hay más conjunto, más cercano que un hermano. Sí, y si usted tiene amigo, entonces también debe mostrarse amigo. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Un amigo está para compartir los aciertos. Un amigo está para compartir las dificultades. Sí. Como referiría el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, carta primera en su capítulo 12 y en su versículo 26, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Sí, hermano, esto es lo que hace un amigo. No solamente estar en los momentos de felicidad, sino incluso en los momentos de dificultad. Sí, un amigo está en todo tiempo. Incluso cuando existen equivocaciones. Compartir como amigos una palabra que nos haga volver al camino y rectificar nuestros pasos es de suma importancia. Refiere el apóstol Juan en su primera carta, en su capítulo 4 y en su versículo 8. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Sí, hermano joven, el amigo, incluso cuando nos observa cometer algún error, es capaz de hacernos notar nuestras equivocaciones. Sí. Aun cuando esto pueda no agradarle a nuestro amigo. Pero en el amor, como se leyó, en el amor no hay temor. Si hay temor, entonces el amor no es perfecto. Así es que también en esto nosotros tenemos que aprender, amada juventud. Hermanos jóvenes de la Iglesia de Dios, son ustedes también afortunados, pues hoy reciben y recuerdan las instrucciones que por amor nuestro Señor Jesucristo compartió. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. A manera de conclusiones. Número 1. Para fortalecer la unión con nuestro Dios, es necesario un ejercicio constante, teniendo claro lo que nuestro Dios requiere y sabiendo de qué manera lo podemos conseguir. En un ejercicio constante. 2. El vínculo de paz con los hermanos solo se consigue si tú, hijo de Dios, te reconoces a ti y reconoces a los hermanos como seres imperfectos aún, pero comprometidos a adquirir la estatura espiritual señalada, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y 3. Pasar de hermanos a amigos no es posible si nos aislamos. No es posible si no seguimos los pasos ordenados por Dios. Pretender amar al prójimo sin haber aprendido a amarme a mí mismo no dará los resultados que esperamos. Es decir, necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos, y esto nos permitirá y facilitará el poder amar a nuestros hermanos. Y solo así podremos cumplir con el mandamiento de amar verdaderamente a nuestro Dios. Ha sido un gusto compartir con ustedes, amada juventud de la Iglesia de Dios, el mensaje de su palabra. Paz a vosotros.